¿A qué vino realmente Isabel Díaz Ayuso a México? Porque no vino de vacaciones, no vino a conocer la cultura mexicana y tampoco vino a recorrer los pueblos, escuchar a la gente o entender la realidad social del país. Vino a hacer política de derecha internacional. Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y una de las figuras más agresivas del derecho española contemporánea, anunció una gira de 10 días por México. 10 días. Pero no los completó. Y eso abrió una pregunta inevitable. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó yéndose antes? Primero entendamos algo importante. Ayuso no es cualquier política española. Es uno de los principales símbolos de la derecha internacional actual. Un modelo político basado en proteger grandes capitales, reducir impuestos a sectores de altos ingresos, fortalecer intereses empresariales, privatizar poco a poco los servicios públicos y confrontar constantemente a gobiernos progresistas o populares. Madrid se convirtió bajo su gobierno en un refugio político y económico de esa derecha europea que cuando pierde espacios nacionales se concentra en grandes ciudades donde conserva poder financiero, mediático y empresarial. Y eso explica perfectamente el sentido de su visita a México. Porque la pregunta clave es, ¿con quién se reunió? ¿Con campesinos? ¿Con trabajadores? ¿Con colectivos sociales? ¿Con universidades públicas? ¿Con comunidades indígenas? ¿Con colonias populares? No. Se reunió principalmente con empresarios, medios afines, figuras conservadoras, grupos políticos de oposición y sectores económicos cercanos a la derecha mexicana. Es decir, vino a fortalecer relaciones políticas e ideológicas. No vino a escuchar al pueblo mexicano, vino a encontrarse con las estructuras de poder que históricamente han combatido los proyectos populares y de transformación en América Latina. Porque así funciona la derecha internacional. Se conecta, se protege, se organiza, comparte discurso, estrategias, medios de comunicación y respaldo económico. No hace falta darle demasiadas vueltas. En México tenemos un dicho: si tiene cola de pato, pico de pato y camina como pato, pues es un pato. Y entonces apareció otro factor importante: Claudia Sheinbaum, porque aquí también quisieron construir una narrativa. Desde el entorno de Ayuso comenzaron a insinuar que el gobierno mexicano había generado hostilidad política y presión para aislarla. Pero los hechos cuentan otra historia. Claudia Sheinbaum nunca impidió su entrada al país, nunca la expulsó, nunca utilizó el aparato del Estado para bloquear sus actividades. Ayuso vino, se reunió con quien quiso, dio declaraciones, participó en eventos, hizo política y tuvo absoluta libertad de movimiento. Eso es importante decirlo, porque demuestra una diferencia política importante. El gobierno mexicano permitió que desarrollara la agenda que vino a impulsar, aún cuando era evidente que representaba una visión política opuesta al proyecto actual de México. Entonces, ¿por qué se fue antes? Porque poco a poco su presencia comenzó a generar rechazo, críticas, cuestionamientos y una enorme polarización. También porque quedó muy claro algo: su visita no estaba conectada con el pueblo mexicano. No había entusiasmo popular, no había cercanía social, no había construcción ciudadana, había reuniones de élite, había fotografía política, había articulación ideológica, y eso terminó exhibiendo el verdadero carácter de la gira. Una gira donde una figura de la derecha europea vino a respaldar y fortalecer redes conservadoras en México y América Latina. La misma derecha que históricamente habla de libertad, mientras concentra riqueza, habla de democracia, mientras protege privilegios, habla de pueblo sin caminar con el pueblo. Y entonces la gira comenzó a desgastarse. Porque una cosa es controlar medios, foros empresariales o círculos políticos, y otra muy distinta es conectar con sociedades que han vivido durante décadas las consecuencias de modelos diseñados para beneficiar primero a los grupos de poder. Por eso la visita de Ayuso terminó dejando más preguntas que resultados. ¿A qué vino? A hacer política. ¿Con quién se reunió? Con grupos de poder económico, mediático y político. ¿Qué consiguió? Fortalecer vínculos ideológicos con sectores conservadores. ¿Y por qué se fue antes? Porque cuando el discurso se enfrenta con la realidad,
los hechos terminan hablando solos. Y como decía aquel personaje histórico, por sus hechos los conoceréis.